¿Para qué tenemos un Ministerio de Justicia si ya tenemos un Poder Judicial? ¿Ellos me defienden si no puedo pagar un abogado? ¿Están a cargo de las cárceles? ¿Qué es un procurador? ¿Qué quiere decir que el ministerio sea también sobre derechos humanos? ¿Y qué otras funciones tiene este ministerio? La respuesta a esa y a más preguntas hoy en Acceso Público. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadia Valdivia. Y yo soy Tiago Bernal. Y esto es Acceso Público. El programa donde te contamos todo acerca de las instituciones del Estado. Y hoy nos toca hablar acerca del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No tenía idea que ese era su nombre completo, qué interesante. Pero como que de alguna manera sí se da forma, ¿no? Es verdad, no hay justicia sin respetar los derechos de las personas. Pero antes, ¿cuáles son las funciones de este ministerio? Bueno, quizá velar por la justicia y porque se cumplan los derechos humanos. Pero antes de que te lo diga yo, vamos con la experta del día. Ok, ella es Cruz Silva del Carpio, ella es abogada y coordinadora del área de justicia viva del Instituto de Defensa Legal. Ella nos va a contar todo acerca de este ministerio en Facilito Nomás. El sistema de administración de justicia es autónomo. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo existen algunas cuestiones que se vinculan con la administración de justicia. Ahí es donde entra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ellos se encargan de que el Estado tenga abogados, llamados procuradores, que defiendan sus intereses en cada institución pública, que los ciudadanos puedan contar con defensa gratuita en caso no puedan pagar un abogado. Manejar las cárceles del país, supervisar el trabajo de los notarios y permitir el registro de propiedades y empresas. Además, por una antigua herencia, el ministerio, que antes se llamaba también de culto, asumió las relaciones con las diferentes creencias religiosas para que las diferentes iglesias puedan operar con libertad. Finalmente, desde hace algunas décadas, las políticas sobre derechos humanos se encuentran en este ministerio. Aquí se ven las políticas públicas sobre reparaciones a las víctimas de la violencia, la relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los planes nacionales sobre esta materia. Este gráfico nos muestra todas las funciones que tiene el ministerio. Es una entidad que abarca varias áreas, todas importantes para la estabilidad de nuestra justicia. Oye, como mencionan en la explicación, bien variado todo lo que ve este ministerio, ¿no? Sí, es verdad, me sorprendió muchísimo que vean cárceles en realidad y lo de los cultos también que viene de herencia. Bueno, para eso y para ver cómo está conformada la entidad, vamos con el team. Vamos. Bueno, empezamos ubicando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el organigrama del Estado. Y la ubicamos como todo ministerio en el Poder Ejecutivo. Perfecto. Veamos cómo está formada la entidad. A ver, a la cabeza está el ministro, a la que le siguen la Secretaría General y dos viceministerios, uno de Justicia y otro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Exacto. Al Viceministerio de Justicia le siguen 4 direcciones generales: la de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, la de Asuntos Criminológicos, la de Justicia y Libertad Religiosa y la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Así es. Y al Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia le siguen 3 direcciones generales: una de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, otra de Derechos Humanos y finalmente una de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Perfecto. Además hay 3 entidades anexas. Tenemos a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, a la Procuraduría General del Estado y al INPE. Bien, ahora vamos a chequear de cerca la chamba de los 2 viceministerios y de las 2 entidades que debes conocer de todas maneras. Arrancamos con el Viceministerio de Justicia.
Ellos tienen competencia en los asuntos relacionados a desarrollo normativo y calidad regulatoria, o sea, en la aplicación y posibles regulaciones legales, además de los asuntos criminológicos. Ahí nos referimos a cómo combatir el crimen. A la justicia y libertad religiosa, porque en el país hay libertad de culto. A transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, que se refiere al derecho de acceder a la información pública y que el Estado debe dar a conocer. A la supervisión de fundaciones, que son organizaciones sin fines de lucro que ven sobre todo acciones caritativas. Y a los temas de extradición y traslado de condenados. Perfecto. Ahora vamos al Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Aquí se ven temas relacionados a defensa pública y acceso a la justicia, porque todos tenemos el derecho a un abogado, a los derechos humanos y a la búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia que vivió el Perú entre 1980 y 2000, además de las reparaciones correspondientes. Listo. Vamos ahora a las entidades. Hablemos del INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario. Ellos dirigen el sistema penitenciario nacional. Es decir, se encargan del control de las cárceles con miras a la resocialización de los internos, para que puedan reintegrarse a la sociedad como ciudadanos reformados. Y terminamos el organigrama con la Procuraduría General del Estado. Acá hablamos de los procuradores públicos. Ellos son los abogados que defienden los intereses del Estado en las entidades públicas. La Procuraduría es una entidad autónoma que actúa con uniformidad y coherencia en el ámbito nacional, internacional y supranacional. En este caso, sobre todo, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es parte de la OEA. Además, tienen que fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado. Y con esto le hemos dado ya una buena mirada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y nos vamos a corte al toque, pero venimos con más. Así es, venimos con el archivo que está súper interesante y además vamos con nuestra experta para aclarar todas nuestras dudas sobre esta entidad. Volvemos con eso, así que no se muevan. Estamos de vuelta en Acceso Público y Tiago nos va a hacer un resumen del bloque anterior. Perfecto, en Facilito nomás vimos sobre las funciones principales del ministerio y en el team vimos cómo se organiza. Y ahora nos toca hablar sobre una época muy dolorosa en el Perú. Perfecto, hay que estar atentos entonces. Sí, porque producción se ha hecho una nota que tenemos que ver sí o sí. Vamos a chequearla entonces en el archivo. ¿Conoces las instituciones creadas para atender a las víctimas del conflicto armado interno? Hoy en Acceso Público te contamos sobre estas entidades especiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre 1980 y 2000, el Perú vivió un conflicto armado interno, en el que dos organizaciones armadas, Sendero Luminoso y el MRTA, aplicaron el terror contra el Estado y la gran mayoría de ciudadanos peruanos. La CFR también indicó que lamentablemente en algunos lugares y momentos, miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales también vulneraron derechos fundamentales. Las cifras estimadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación revelan que alrededor de 70.000 peruanos murieron o desaparecieron en ese periodo. Además, otros miles de compatriotas se vieron afectados por otro tipo de vulneraciones a los derechos humanos, como tortura, violencia sexual, afectaciones al debido proceso judicial, desplazamiento forzado, entre otros. Por esto, cuando terminó el trabajo de la CBR, el Estado creó una serie de instituciones para afrontar el legado de la violencia, y 3 de ellas se encuentran en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Toma nota. La Comisión Multisectorial de Alto Nivel, encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado para la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional. Creada en el 2004, ellos establecen las políticas del Estado peruano sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y se ha centrado sobre todo en las reparaciones a las víctimas. El Consejo de Reparaciones, creado en el 2006, esta entidad maneja el registro único de víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2000, que sirve para identificar a los beneficiarios de los programas de reparaciones,
ya sean las mismas víctimas o sus familiares. Finalmente está la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entidad encargada de hacer la búsqueda humanitaria de personas que desaparecieron durante el periodo de violencia. La dirección funciona desde el 2017 y su proceso tiene 3 etapas: investigación humanitaria, intervención conjunta y cierre del proceso. Para conocer más entidades de nuestro país, sigue viendo Acceso Público. Qué interesante lo de las entidades creadas a partir del periodo de violencia y bastante necesarias todas. Claro, el tema de reparaciones, la búsqueda de desaparecidos, fundamentales. Y lo que también es importante ahora es nuestra entrevista con la experta. Ya, ahorita. Ahorita porque nos está esperando en videollamada. Vamos entonces a conectarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por conectarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Perfecto, ¿nos podría empezar contando un poco sobre ti para la gente que no sabe lo que hace? Bueno, mi nombre es Cruz Silva, soy abogada y trabajo temas relacionados con lucha contra la corrupción, defensa de derechos humanos y participación ciudadana en organizaciones del sistema de justicia. Hablemos ahora del ministerio. ¿Cuáles son sus funciones y cómo se relacionan con otras entidades del país? Bueno, el Ministerio de Justicia tiene diversas funciones, pero 3 de las más evidentes son, primero, que asesora jurídicamente al Poder Ejecutivo, por eso es que emite opinión sobre proyectos de ley. La otra función es que ayuda a que la normatividad del Estado pueda aplicarse coherentemente, cuidando de que esto no viole algunos otros funcionamientos administrativos o funcionales. Como tercera función, también cooperan y coordinan con los órganos de gobierno de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Academia de la Magistratura y otros órganos del sistema. Muy interesante. ¿Y de qué otros temas relacionados a la justicia están a cargo? Otros temas u otras acciones que realizan son, por ejemplo, establecer el criterio dirimente cuando existen criterios discordantes entre los órganos que conforman el Poder Ejecutivo. También lo que hacen es promover el estudio, la difusión de lo que es la materia normativa o información jurídica y también la sistematizan y se encargan de su edición final. Y también, por ejemplo, cuando ocurre alguna violación a nuestro ordenamiento jurídico, es decir, a las normas de nuestro país, lo que hacen es presentar algunos mecanismos constitucionales para su defensa. Y sobre los derechos humanos, ¿cuál es el rol del ministerio? Sí, el Ministerio de Justicia se encarga de promover el respeto de los derechos humanos porque nosotros somos un Estado constitucional de derecho y además debe elaborar planes nacionales sobre ellos. Y con personas que no pueden acceder a la justicia, ¿cómo trabaja? Para personas que no pueden acceder a la justicia, el Ministerio de Justicia lo que hace es promover planes de acceso a la justicia que puedan incorporar a personas de escasos recursos y poblaciones que están en situación de vulnerabilidad. Para esto, por ejemplo, promueve lo que es el servicio legal gratuito, un sistema de defensa público y también los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación. Y también están a cargo de las cárceles, ¿verdad? Así es, el Ministerio de Justicia también ayuda a formular lo que es la política criminal, también formulan lo que es la política penitenciaria del Estado y además ayudan a implementar la política de reinserción de los y las adolescentes que vulneran la ley penal. Ok, y pasando a otro campo, ¿ven procesos de extradición? Así es, el Ministerio de Justicia debe de intervenir en lo que son los procesos de extradición, así como otros actos de cooperación judicial internacional. Además, evalúa las solicitudes en materia de indultos, conmutación de pena y derecho de gracia de internos e internas en procesos. ¿Y alguna cosa más que haga el ministerio que nos haya tocado? Sí. Entre otras funciones que realiza el Ministerio de Justicia están, por ejemplo, la de mantener la relación del Poder Ejecutivo con las entidades religiosas de acuerdo a la ley. Otra función que tienen es la de ejercer la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Además de ello, fiscalizan o supervisan lo que es la función notarial, el ejercicio de algunas fundaciones, la función registral, así como también el Servicio Civil del Graduando, el CECIGRA, donde los profesionales de derecho van a ejercer sus prácticas. Y además está a cargo del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre 1980 y el año 2000. Listo. ¿Qué completa el ministerio? Sí, bastante variado, la verdad. Se pasó. Gracias por la información. Gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos. Chao. Nos vemos.
¿A qué te suena el derecho de acceso a la información pública? ¿Sabías que los ciudadanos tenemos el derecho de pedir a las entidades públicas la información que guardan o que hayan elaborado? En la Constitución puedes ver que se reconoce el derecho de solicitar información sin decir para qué la quieres y el derecho a recibirla. Claro, de cualquier entidad pública. Ahora, hay algunas excepciones, como cuando afecta la intimidad personal y las que expresamente se excluyen por ley o por razones de seguridad nacional. ¿Cómo haces la solicitud? Puedes hacerlo de forma presencial o virtual dependiendo de lo establecido por cada entidad. Así, esta tiene inicialmente 7 días hábiles para responderte, que se pueden ampliar a 5 días más. Por último, si la entidad te chotea, se puede apelar a la más alta instancia de la misma entidad. Y si te siguen tirando arroz, puedes ir al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ubicado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ya si en esa instancia no te dan la razón, puedes reclamar al Poder Judicial y en última instancia al Tribunal Constitucional a través del proceso conocido como habeas data. Para más definiciones como esta, sigue viendo Acceso Público. Bueno, y ahora nos vamos a un corte, ¿no? Sí, pero volvemos con una nota sobre un programa de limpia que se lleva a cabo en las cárceles. Me encanta. Venimos con eso, así que no se muevan. Ya estamos de vuelta en Acceso Público y ahorita nadie nos hará un resumen del bloque anterior. En el archivo vimos qué entidades se crearon luego del periodo de violencia para atender a las víctimas, luego tuvimos la entrevista con la experta y finalmente en el Te Suena yo les conté acerca del derecho de acceso a la información pública. Y ahorita toca un increíble reportaje sobre cárceles. Geraldine nos trae esta nota sobre cárceles productivas, ¿te suena? Me suena algo de reinserción de los internos a la sociedad. Así es, vamos a que nos cuenten todo sobre este programa en Infiltrados. Parte de la chamba del Ministerio de Justicia es administrar el sistema penitenciario. A través del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario se encarga de que tengamos cárceles seguras, en muy buen estado y que tengan la capacidad de albergar a toda la población penitenciaria bajo ciertas medidas y condiciones. Con la llegada de la pandemia y las cuarentenas, el tema de los derechos humanos se puso sobre la mesa. ¿Cuál debería ser la situación de las personas privadas de su libertad? ¿Ellos también tienen derechos o los pierden? ¿También tienen deberes? ¿Y cuál es el rol del Estado con ellos? Hoy en Acceso Público te lo contamos. Las personas que cumplen una condena dentro de un centro penitenciario se suspenden momentáneamente alguno de sus derechos, como sufragar y evidentemente la libertad. Pero suspender no es lo mismo que perder, es decir, ellos no pierden sus derechos. Los internos tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y mental. Nadie debe ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o denigrantes, así como también tienen derecho a una atención médica si lo requiere. Toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad, pues esta es inherente a nosotros, es decir, forma parte de nuestra naturaleza, tal y como lo estipula la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las penas privativas de la libertad tienen como objetivo la reforma y la readaptación social de los internos. Como parte de una estrategia de prevención del delito, el principal objetivo del cumplimiento de una pena es asegurar el retorno a la comunidad de los que delinquen, para prevenir la reincidencia y contribuyendo así a la seguridad pública. Por eso, hay que preocuparse de lo que sucede en nuestras cárceles, más aún en países con altas tasas de criminalidad como el Perú. Para esto, a lo largo de los años, se han creado proyectos que persiguen este objetivo en diferentes penales del país. Uno de ellos es Cárceles Productivas. Esta es una política que busca regular y fortalecer el tratamiento que se le da a los internos durante su estadía en el centro penitenciario y después de su liberación a través de actividades productivas que le permitan lograr la reinserción laboral y contribuir a la resocialización.
Esta iniciativa, si bien es estatal, también suma los esfuerzos del sector privado, los empresarios de nuestro país, quienes se unen al INPE tomando esa responsabilidad social para beneficiar a los internos e internas, ya que impacta en su proceso de rehabilitación y la creación de hábitos laborales y disciplinas, mejorando su autoestima y la generación de ingresos para él y su familia. También a los empresarios, porque genera rentabilidad para su actividad, mayor competencia en el mercado y contribuyen a las políticas de seguridad ciudadana. Hasta enero de este año, el INPE ya tenía suscrito convenios marco con 74 empresarios agremiados en distintas cámaras de comercio y que se beneficiarían de las ventajas de apostar por la rehabilitación de las personas en los penales gracias a la educación y al trabajo. Asimismo, beneficia a la sociedad, pues adquieren productos de menor costo y de buena calidad, y la demanda de estos aumenta las competencias para el trabajo de los internos, que conlleva reducir la reincidencia en el delito. Por la pandemia, el proyecto de cárceles productivas se vio muy afectado, como toda actividad económica. Como muchos tuvieron que reinventarse y reorientar su actividad laboral en otros rubros, de acuerdo a las necesidades actuales del mercado. Entre los productos que los internos e internas elaboran, encontramos equipos de protección personal como mascarillas, impermeables, mandilones, portacalzados de tela y mamelucos de diversos colores y tallas, bajo los estándares de calidad y salubridad que se requieren para asegurar la protección de las personas frente a la COVID-19. Recuerden que todos nacemos con derechos que se deben respetar, con el apoyo de las instituciones públicas que tienen el trabajo de hacer que estos se cumplan siempre, así se trate de una persona privada de su libertad. Las cárceles peruanas tienen muchísimas cosas por seguir mejorando para asegurar la salud, la integridad y sobre todo la reinserción de estas personas. Por nuestro lado, también podemos apoyar, adquiriendo o consumiendo los productos que ellos mismos fabrican. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Para más contenido extra, visiten las redes sociales de Canal IP porque siempre hay cosas de acceso público. Nos vemos en el siguiente Infiltrados. ¡Chao! Imperdible el reportaje. Me gustó muchísimo las actividades que hacen en las cárceles para que así las personas que están ahí puedan rehabilitarse y volver a la sociedad. Sí, y no solamente les beneficia a ellos, sino que también a las empresas y a la sociedad en general. Perfecto. Y bueno, se acabó el programa de hoy. Ha sido un ministerio bastante importante el que hemos visto hoy. Es verdad. Y bueno, justamente hablando de eso, cuéntame qué mensaje te llevas de lo que hemos visto hoy día. Bueno, me gustaría rescatar una de las funciones más importantes, que es el acceso a la justicia para todos por igual, el derecho a un abogado defensor. Me parece esencial que esto sea así y bueno, pues ahora hay que ver cómo es en la práctica, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y con ese mensaje nos vamos. No se olviden de seguir las redes del Canal IP para que vean más contenido de acceso público. Y también de seguir nuestras redes personales. Yo estoy en Instagram y TikTok como Nadia Sofía V. Y yo estoy como Tiago Bernal en Instagram, Facebook y TikTok. Chao. Nos vemos. ¿Sabías todo esto? ¿Qué tales datazos, no? Si aprendiste tanto como yo, recuerda darle like y suscribirte para más videos como este.